Bueno, buenas noches, agradecerte por tu aceptación a esta invitación, por estar aquí y yo sé que va a ser de gran beneficio para todos los que te están escuchando. Entonces, Marco, pues preséntate, quién es Marco Guata aquí y bueno, háblanos un poco de tu experiencia laboral para conocerte. Vale, bueno, te cuento. Yuris, primero, muchas gracias. Gracias al Refugio Naval por la invitación. De verdad, con muchísimo gusto. Es un espacio muy chévere. Gracias a nuestra intermediaria para poder hacer esta invitación realidad. Qué bueno que ella Claro. nos conectó. Y bueno, ¿quién es Marco? Te cuento. Marco es psicólogo clínico, es psicólogo de la Universidad de La Sabana, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos afectivos y emocionales de la Conrad Lorenz y magíster en psicología clínica también de la Conrad Lorenz. Digamos que la experiencia de Marco inicia por casualidad de la vida en un colegio. Mira cómo son las cosas, inicia en un colegio y era un colegio que creo que acá en Cartagena le llaman aeropuerto, porque llega todo el mundo, todo el que sacan de los demás colegios, aterriza ahí. Bueno, yo trabajaba en un colegio así y la verdad conocí muchísimas cosas, vi consumo de sustancias, vi indisciplina, vi trastornos importantes que no estaban teniendo ninguna atención, vi hijos abandonados que estaban al cuidado de una nana o de una tía, y pues eso me abrió muchísimo las puertas. Luego de eso, terminé trabajando de nuevo por casualidad de la vida con víctimas del conflicto armado. Y duré trabajando con víctimas del conflicto armado fácilmente, Juris, no tengo la cifra exacta, pero unos 12 años más o menos, probablemente. Estuve en El Salado, en Mampuján, en El Meta, en Macayepo, en muchas de las partes donde hubo conflicto, inmerso directamente con la población, con la comunidad. Trabajé para el Ministerio del Interior, entonces estuve en la desmovilización de las autodefensas también, inmerso en la selva con un bloque de autodefensas, haciendo todo el proceso de reincorporación a la vida civil. Trabajé con la Secretaría de Salud de Bolívar, trabajé con el DADIS, trabajé con una fundación haciendo programas de intervención para víctimas del conflicto armado, haciendo programas de resocialización, haciendo proyectos productivos, haciendo proyectos para ayudar a todos los niños que quedaron en medio del conflicto. Y también trabajé con la Secretaría de Educación de Cartagena como docente orientador en un colegio en El Pozón. Y ya, digamos que eso brevemente resume buena parte de la experiencia. Y además, pues llevo como 9 años más o menos de docente. He trabajado en la Universidad del Sinú, en la Universidad de San Buenaventura y en la UTB. Así es. Bueno, Marcos, yo creo que escuchándote nos podemos dar cuenta que eres pues la persona competente porque pues en todos los lugares que has estado, pues has estado inmerso en situaciones difíciles que fácilmente podríamos decir que han podido desencadenar mucho estrés y ansiedad. Así Así que es. qué mejor que tú para definirnos en toda esta experiencia que has tenido, qué es la ansiedad y qué es el estrés. Bueno, yo creo que para responderte eso, digamos, de la manera adecuada, tendríamos que arrancar por definir qué es miedo, para que la gente, digamos, como que nos entienda un poco cómo saber yo qué es lo que tengo. Entonces, digamos que cuando uno siente miedo, te pongo un ejemplo, tú vas caminando por la calle a coger el taxi, por ejemplo, y ves que un perro viene corriendo muy bravo, tú sientes miedo inmediatamente. Sí, es decir, no tienes que conocer al perro, no tiene que haberte mordido un perro para saber que lo que sientes es miedo. Apenas sientes ese miedo, tu cuerpo inmediatamente empieza a aumentar el ritmo de tu corazón, el ritmo de tu respiración, la manera en que piensas ya no es tan lenta, no te quedas pensando, ¿será que corro? ¿Será que no corro? Sino que simplemente es algo muy rápido. Es decir, ese miedo, tal vez algunas veces, no siempre, no alcanza a pasar por la corteza cerebral, sino que sigue directo al cerebro reptil para que tú salgas corriendo y reacciones. Listo. Ese Así miedo, es. digámoslo ahí, es perfectamente normal. Cualquier persona en esa situación haría lo mismo. Cualquier persona que esté expuesta a ese estímulo haría lo mismo.
Pero ahora pasa algo. Resulta que tú te vas para tu casa después de eso, corriste, no te pasó nada, te vas para tu casa y no logras dormirte. Y no logras dormirte porque todavía tienes miedo, todavía estás súper intranquila, tu corazón sigue palpitando rápido, te sientes nerviosa, te sientes como que todo se te viene encima, tienes pensamientos de pude haber hecho esto, pude haber hecho esto, ¿por qué no hice tal cosa? Debí haber hecho esto y te estás todo el tiempo como castigando, digámoslo así. Resulta que eso que estás sintiendo después es ansiedad. ¿Cuál sería la diferencia? Que ese miedo es mi cuerpo adaptándose para poder responder. Eso que queda y permanece en el tiempo es ansiedad. Ahora, hay que dejar claro algo. Esa ansiedad no la sienten todos. Hay algunas personas que pueden vivir exactamente lo mismo y no les pasa nada. Hay personas que pueden ver como un toro viene furioso y no les pasa nada. Mientras que hay otras personas que ese es el peor recuerdo de sus vidas. Entonces ahí entra un poco esa diferencia entre ese miedo y esa ansiedad. Claro, entonces para ir, digamos, aclarando un poco los términos, esa ansiedad dura más en el tiempo y esa ansiedad me genera que esas respuestas, digamos, fisiológicas que tuve en ese momento se mantengan muchísimo más constantes al punto que pareciera que yo estoy todavía expuesto a eso que me asustó. Ok, listo. Bueno, nos podemos dar cuenta que de alguna manera esta ansiedad es relativa, ¿cierto? Es relativa teniendo en cuenta que cada persona pues es diferente, ¿ya? Y como nos decía Marco, pues el miedo que tiene cada persona, si se prolonga por mucho más tiempo, si se expone por mucho más tiempo y hay una respuesta a nivel fisiológica, estamos hablando de una ansiedad como Ujú. tal, Así es. ¿verdad? Entonces, digamos que así es como nos damos cuenta que se crea esta ansiedad en los niños. Digamos que los niños por tener su inmadurez a nivel cognitivo, pues no tienen ese desarrollo adaptativo a unas situaciones y como son nuevas, se les Ujú. presentan y obviamente no saben cómo responder y se genera la ansiedad, ¿verdad? Pero me gustaría que de pronto le habláramos un poco más a los padres, Marco, sobre cómo se presenta esta ansiedad en los niños, ya para Bueno, que ellos de pronto pues logren identificar mediante los síntomas si algunos pues de sus niños que tienen pues cerca, que tienen allí, ujú. pueden, exacto, pueden estar pasando por esto. Perfecto. Bueno, ahí se nos complica un poco la cosa. Vamos a aclararlo y a desmenuzarlo, pero ahí se complica un poco la cosa. ¿Por qué digo que se Sí, complica? Un adulto, por total. ejemplo, que haya vivido ese ejemplo que dijimos, es muy difícil que llegue y diga, me siento ansioso. No, para nada. Le va a costar identificar eso que está sintiendo. Le va a costar darse cuenta que lo que está sintiendo es por ese hecho. Puede que llegue, pero le va a costar bastante. Ahora imagínense un niño que hasta ahora está empezando a definir el lenguaje, que apenas está reconociendo determinadas palabras y que adicional a eso, gracias a los padres, gracias al colegio, gracias a todas las personas que ejercen una autoridad, hasta ahora está empezando a tratar de imponerse como unos límites emocionales. Como quien dice, hasta ahora está tratando de ver cómo regular esas emociones. Entonces no es un proceso fácil. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta de que un niño está pasando por ansiedad si no me lo va a decir? Lo primero, nosotros vamos a ver en el niño algo extraño. Cuando yo digo algo extraño me refiero a que, por ejemplo, los hábitos de sueño se alteran. Los hábitos de sueño se alteran, ¿por qué? Porque posiblemente el niño esté recibiendo imágenes, esté recibiendo emociones, esté recibiendo esas sensaciones fisiológicas, pero no sabe manejarlas, no sabe interpretarlas y mucho menos sabe expresarlas. Entonces, esa alteración de sueño es una de las primeras, de los primeros indicios. Hay que hacer una claridad. No quiere decir que si el niño entonces un día se durmió más tarde y se levantó más temprano, entonces tiene ansiedad. No, claramente que no. La idea es cuál, que uno pueda empezar a encontrar patrones de esos cambios. Si yo digo, hey, se está angustiando, por ejemplo, en la noche al momento de dormir solo
y me dice que por favor no me vaya, yo puedo interpretar eso como una angustia. Si eso pasa un día, puede ser normal. Si sigue pasando, hay unos cambios que deben ser más llamativos. Esa fue la primera. Segunda, yo debo tener muy presente que el niño, como no me puede expresar emociones, me lo muestra a partir de lo que sí puede expresar. Por ejemplo, el niño que es todo el tiempo irritable, ese niño que todo el tiempo se muestra como nervioso, como que todo el tiempo está tratando de trancar sus emociones para poder manejarlas. ¿Mm? Entonces, ese niño posiblemente también está mandándome señales, ¿cierto? Adicional, el niño que tiene cambios en sus hábitos alimenticios. Este punto es importante que le pongan un filtro muy grande. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los niños cambian constantemente de hábitos alimenticios. Entonces no lo olviden, es que cambie de hábitos alimenticios y además tenga otras cosas que me hagan a mí pensar que algo está ocurriendo. Les doy un ejemplo puntual. Una familia está atravesando un proceso de separación. El niño ha visto todas las discusiones, ha visto todo lo que pasa, pero ningún padre se ha sentado con él a decirle qué es lo que pasa. ¿Mm? Y ustedes se dan cuenta que el niño entonces empieza a pelear en el colegio, tiene discusiones con los profesores, no hace caso de ninguna manera. Si lo castigan, ya eso le da exactamente lo mismo. Es decir, no está respondiendo a lo que normalmente respondía como un castigo, entre comillas. Ese niño me está diciendo que está atravesando una situación que es importante que le pongamos cuidado. No necesariamente ansiedad, pero puede germinar una ansiedad si yo no le pongo atención. Entonces, son cambios que para esos cuidadores son muy notorios. ¿A qué voy con esa claridad? Esos cambios no los va a ver posiblemente una profesora que vea al niño una vez por semana. Esos cambios los va a ver una profesora que está con el niño todos los días. Una mamá que está con el niño todos los días. La nana que está con el niño todos los días. ¿Mm? Ahí es que se dan esos cambios. Recuerden, no quiere decir que si uno presenta uno de esos cambios, entonces ya tiene ansiedad. No, no, no. Recuerden, es la suma de varias de esas cosas que se presentan de manera simultánea. Es decir, papá, mamá, dense cuenta de, oiga, el niño está cambiando como en esto, estos comportamientos que no tenía los está teniendo, no me está haciendo caso, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, algo pasa. Y ese es el momento de decir, vamos a consultar con alguien a ver qué podemos hacer. ¿Mm? Así es, Marcos. Es muy importante pues aclarar esta parte porque como los niños no pueden expresar en palabras, como bien los has dicho, las situaciones o lo que les pasa, si a un adulto le cuesta mucho más a un niño. Así es. Entonces, exacto, es muy importante aclarar esta parte, cómo diferenciar un llamado de atención a nivel conductual a un estrés, a una ansiedad, y nos hablabas de un conjunto de síntomas. No solamente identificar un cambio a nivel conductual, sino sumado pues alteración a nivel fisiológico, el sueño, muy importante allí, el apetito también es sumamente importante, también pues muchos niños pues que controlaban esfínteres tienen un retroceso, exacto, entonces allí hay varias cositas que siempre analizar, Así ¿cierto? Entonces, sumado a esto, sería importante pues que los padres logren identificar esas situaciones que han podido causar, ¿cierto? Un estrés, una ansiedad en ellos. Entonces, háblanos también un poco de esto, Marco, para que los papás pues también logren identificar esta parte. Ok, digamos que en los hogares es común, por ejemplo, generadores de ansiedad. Por ejemplo, las separaciones de los padres es uno de los más frecuentes, pero de los más frecuentes. Que el niño presencie maltrato de algún tipo, ¿sí? No necesariamente que él sea maltratado, sino que presencie algún tipo de maltrato. Eso ya es algo que cambia muchísimo la dinámica. Adicional a eso, obvio, el ser maltratado, eso es un evidente generador de ansiedad. Y digamos que hay algunas condiciones que pueden ayudar a que se genere esa ansiedad de una manera mucho más probable. Te doy un ejemplo.
una familia que se esté trasladando de ciudad a ciudad. Porque ese es un generador de ansiedad. El niño no alcanza a generar unas amistades firmes, por ponerle una palabra, adecuadas cuando se está trasladando de ciudad. O si las formó y tiene esas amistades, esa red de apoyo firme, se va y la tiene que dejar abandonada. Y usualmente el adulto se adapta mucho más fácil. Súmenle a eso que el adulto normalmente se traslada con su esposa, con su pareja, ¿cierto? Mientras que el niño, pues le toca adaptarse a lo que le digan y a lo que le pongan, porque no tiene otra opción. Entonces, desafortunadamente, el niño encuentra en eso muchas fuentes de generación de ansiedad. Vuelvo y les hago la claridad y es muy importante que no lo olviden. No quiere decir que todos los niños que se trasladan de ciudad entonces generan la ansiedad. No, recuerden, hay niños que se pueden adaptar. No quiere decir que este niño es mejor, este niño es peor, para nada. No juzguen a los niños, digamos, de ustedes como que es que yo lo comparo con tal, todos son diferentes. No lo comparen, no caigan en ese error. Todos son diferentes y las crianzas son diferentes. Por lo tanto, es muy importante que yo tenga claro qué puede haberle generado esa ansiedad. Ahorita tú decías algo súper importante y es que muchas veces los padres pueden llegar a ser generadores de ansiedad sin saber. Un ejemplo puntual, cuando un niño, por ejemplo, yo lo llevo de la mano y veo algo amenazante para el niño, yo lo jalo inmediatamente y lo trato de abrazar. Ahí le estoy diciendo que esa es una situación amenazante, ¿cierto? Yo creo que todos los padres lo hacemos en algún momento de la vida. Lo importante es que darle la retroalimentación y decirle, mira, te jalé porque esto que viste ahí puede ser peligroso. Pero hay que explicarle, porque es que si no, yo lo que le genero es un miedo automático que puede redundar en un futuro en una ansiedad. Y yo lo que trataba era de darle una enseñanza para que él tuviera determinados cuidados. Entonces, sí hay unos generadores de ansiedad, pero no podemos hablar en general. Y es importante para los papás que eso quede muy claro. La psicología no habla de generalidades. Yo no puedo decir que lo que para alguien generó ansiedad, entonces aplica para todos. No, no, la psicología no funciona así. Nosotros trabajamos con los individuos y cada individuo pues tiene unas condiciones distintas. Les doy otro ejemplo. Si hay un niño que pertenece a un hogar donde vive con uno solo de sus padres, es mucho más probable que maneje mejor la ansiedad que otros niños. ¿Por qué? Porque ya vivió la ansiedad, por ejemplo, de una separación. Ya vivió la ansiedad de un proceso donde vio cómo sus padres discutían. Entonces es probable que lo maneje mejor, ¿vale? Pero les repito, eso no es una receta para todos. Exacto, exacto. Muy importante aclarar eso porque lo que a algunos les genera ansiedad, al otro niño pues no le genera ansiedad. Pero has dicho algo súper importante y es que la respuesta, bueno, el que el niño se enfrente a situaciones de ansiedad, de alguna manera lo va a preparar, va a ser adaptativo frente a otras situaciones venideras Claro. y ya de alguna manera él mismo va a desarrollar estrategias de afrontamiento. Claro que Entonces, sí. de pronto en este punto, digamos que en pequeñas medidas la ansiedad y el estrés es bueno, en pequeñas medidas, Claro. digámoslo de esta manera. Claro, te doy un ejemplo que yo creo que todos los adultos vivimos y los niños están en proceso de... A todos nos dio miedo la primera vez que hablamos en público, en un salón. A todos nos dio miedo. Y ese miedo es perfectamente normal, ¿cierto? A todos nos dio miedo cuando presentamos un parcial importante. Y es normal. ¿Por qué? Porque ese miedo lo que lleva es a que yo tome medidas para poderlo hacer. Entonces un niño, por ejemplo, toma una medida y la medida es que se aprieta la mano así mientras va hablando. Lo vemos mucho en la primaria. El niño está hablando, las manitas atrás y las manitas están apretadas. Eso es una forma en la que él está tratando de manejar la ansiedad mientras logra sobrepasarlo. Con el tiempo se va a dar cuenta que no es necesario tener las manos apretadas y él solito manejó su ansiedad. Y eso está bien, esa es la idea. Cuando uno trata de tener al niño dentro de una burbuja y no le permite que viva esa ansiedad o que viva una frustración, lo único que yo estoy logrando es aplazar la ocurrencia de eso. Pero cuando pase, ya va a haber vivido muchas cosas que pueden resultarle estresantes y no necesariamente va a manejarlas de la manera adecuada. Por eso es importante lo que tú dices.
una medida pequeña de estrés, una medida pequeña de ansiedad, claro, es súper adaptativo y debemos dejar vivir ese tipo de cosas. Bueno, otra cosa interesante que acabas de hablarnos, Marcos, y es la figura de apego. La figura aquí de los vínculos afectivos de los padres es sumamente importante. Yo creo que es lo primordial porque repetimos patrones y si de pronto vemos a unos padres ansiosos que le transmiten a los hijos inseguridad, va a generar en ellos también una desconfianza frente a sí mismo, en la construcción de su autoestima y de alguna manera se ven afectados. Entonces nos decía de pronto el ejemplo de una mamá que toma a su niño y no le da una retroalimentación. Así ¿Qué es. decirles de pronto, exacto, qué decirles de pronto a los padres, ¿cierto? De cómo manejar una ansiedad, darles unos recursos psicológicos para afrontar de pronto un estrés o situaciones, no digamos como estrés y ansiedad, sino también situaciones que puedan generar estrés en ellos, ¿sí? Como prevención. Bueno, importante ahí, yo tengo una frase que vi hoy, bueno, la vi en varias personas, la verdad, pero me llamó la atención porque es así, es cierto. Si yo le digo a un niño que un diente se le cayó y que lo guarde para el ratón Pérez, él me lo cree ciegamente y él se queda esperando a que llegue el ratón Pérez, ¿cierto? Pero también si yo le digo a un niño que no va a lograr las cosas, que no lo está haciendo bien, que no sirve para nada, que no está haciendo las cosas de manera adecuada, que no me moleste en este momento, también se lo va a creer. Entonces debemos ser muy precavidos con lo que decimos para el niño y enfrente del niño. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el niño es plastilina y luego se vuelve una esponja. Cuando es plastilina, yo lo empiezo a moldear. Yo lo ayudo a caminar, yo lo ayudo a moverse, yo lo ayudo a que diga las palabras, luego lo ayudo a que haga la pinza con el lápiz y poco a poco yo lo voy moldeando como plastilina. Pero luego él se convierte en una esponja y la esponja va absorbiendo todo lo que va escuchando, todo lo que va viendo. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque si yo, por ejemplo, le muestro temor ante algo, él inmediatamente va a dar por hecho ese temor. ¿Por qué? Porque es que yo soy la figura que le dice en qué se cree y en qué no se cree. Tan simple como eso. Si yo a ese niño le moldeo, por ejemplo, que se convierta en una persona que aunque tenga miedo, me comente su miedo, hablemos su miedo y miremos cómo manejamos su miedo, pues en eso se va a convertir. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo me siente con mi niña, con mi niña, y trate de darle el espacio para que pueda sacar sus emociones y vivenciar sus emociones. ¿Qué me dice? Es que estoy enojado. Ok, estás en todo tu derecho de ponerte enojado. Dale, cuando se te pase, me avisas y ya. Si yo me pongo, no, es que tú no te puedes enojar, es el colmo, le estoy diciendo que sus emociones no son válidas, pero todas las mías sí lo son. ¿Qué sentido tiene entonces? Es importante que si ese niño siente ansiedad, si ese niño siente que algo lo está sobrepasando, si siente miedo, no le respondamos con, es que usted es un hombre y los hombres no lloran, o es que usted es una niña, vaya y busque a su mamá. Ese tipo de cosas no ayudan en absolutamente nada. La respuesta que él está esperando es, lo que sientes es normal y no te preocupes, va a pasar y yo voy a estar acá acompañándote. Y él, en cosa de un momento, va a pasar esa emoción y cuando la vuelva a vivir, ¿qué va a pasar? Ya la sabe manejar, porque ya la afrontó. Es tan simple como eso. ¿Cuál es el consejo? Digamos, no hay una clave mágica, no hay unos lineamientos así paso a paso, no. Es simple. Ayúdele a vivenciar las emociones que ese niño o esa niña tienen. Si él o ella las vivencian, ya va a empezar a saber cómo afrontar a futuro. Es tan simple como eso. Ahora, en el peor escenario, supongamos que ustedes como papás se dieron cuenta después de esta conversación y dicen, oiga, yo nunca hice eso y yo lo he invalidado 1000 veces. Están a tiempo. Empiecen a hacerlo, empiecen a corregirlo, porque necesitamos adultos que sean autónomos, no adultos que huyan cada vez que sientan temor. La respuesta natural de uno es huir cuando siento el temor, ¿cierto? La idea de nosotros, digamos los adultos, es no huir, sino aprender a manejar la emoción.
Si yo le enseño desde pequeño cómo manejar esas emociones y decirle, ese corazón rápido que estás sintiendo es normal, como cuando corres. ¿Mm? Esa temperatura que subiste es normal, también pasa como cuando corres, ¿cierto? ¿Qué cambia entonces? No, es que a veces estoy pensando que un monstruo va a aparecer. Un ejemplo simple. Un monstruo va a aparecer y me va a atacar. ¿Dónde crees que está el monstruo? No, el monstruo puede estar acá. Ven y lo buscamos, miremoslo. De pronto, si existe el monstruo, puede que sea amigable. Es decir, tomarse el tiempo de montarse en la cabeza y en esa idea que está haciendo ese niño y esa niña y validarla y por medio de la experimentación, como lo ha aprendido todo el niño, darse cuenta que todo está bien, no pasa nada, está bien y listo. ¿No? Es así de simple, pero recuerden, no hay una clave específica, es simplemente validar las emociones de esos niños. Así es, Marco. Interesante lo que has compartido con nosotros y pues puedo resumir dos cositas. Papel fundamental de los padres, que son los principales transmisores de tranquilidad y de calma, que a pesar que estén pasando los niños por emociones bastante de pronto difíciles, que el mismo niño no logra entender, son ellos, somos nosotros los adultos los principales que ya podemos tratar de guiarlos a que ellos gestionen esas emociones. Pero pasa que si no lo hacemos de esa manera, el niño entra en un conflicto, porque lo que estoy sintiendo está mal. Y no es la idea, todas las emociones no las podemos calificar como positivas y negativas. El que sienta miedo no está mal, hace parte de la vida, hace parte, como nos estabas comentando, de ese papel adaptativo frente a situaciones de la vida. Exacto. Entonces es importante el papel fundamental de los padres para que logren guiar a nuestros niños para la gestión y validación de sus emociones. Así ellos no entran en conflicto y de seguro va a ser mucho más llevadero este proceso. Y de cierta manera, apoyando un poquitico lo que tú dices, cuando yo trato de validar las emociones del niño, yo lo que le estoy diciendo es que está bien a veces sentirse triste, está bien a veces sentir miedo. Muchos adultos no tienen eso claro tampoco. Muchos adultos no sienten que esté bien sentir miedo, no sienten que esté bien sentirse triste. Y posiblemente esos adultos le están reprimiendo esas emociones a los niños constantemente y le están vendiendo esa historia de que tenemos que ser felices todo el tiempo. Miren, olvídense de eso. El falso positivismo. Si alguien está feliz todo el tiempo, hay que internarlo, porque eso no es normal. Bueno, no se les olvide. De verdad que frente a eso te quiero apoyar también con muchas imágenes, de verdad que hay de coas, supuestos coas, de que venden un falso positivismo de que tienen que estar bien todo el tiempo. Y muchas veces los adultos se presionan frente a ello. No es, o sea, es válido sentirse triste, es válido, todas las emociones son válidas. Están todo el tiempo desgastándose tratando de ser felices y se les va media vida tratando de ser felices y le están mostrando eso a los niños. No, el niño le está mostrando cómo es la vida realmente. A veces es triste, a veces es feliz, a veces sonríe, a veces no, y es normal. Así es. Bueno, Marcos, aquí me han enviado unas preguntitas. Vamos a responder. ¿El estrés por resolución de problemas es diferente al miedo? ¿El estrés por resolución de problemas es diferente al miedo? Bueno, para responder esa pregunta, como que me voy un poquito más atrás. Resulta que hay algo para todos los papás que se llaman las habilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento no son ni buenas ni malas, ¿no? Dependen de qué, de la situación en la que yo esté. Tan simple como eso. La habilidad de afrontamiento es lo que yo hago cuando estoy en ese ambiente. Simple. Ahora, entonces, les doy un ejemplo. Yo puedo, si se muere un familiar mío, yo puedo tratar de resolver el problema, pero la única forma de resolver el problema sería resucitando a mi familiar. Es imposible. Por tanto, solo me queda otro camino, y es enfrentar la emoción. Entonces yo necesito que mis habilidades de afrontamiento sean para enfrentar la emoción.
Y ahí estaría bien, digámoslo así, estarían respondiendo de una manera adecuada, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, trato de responder a resolver el problema, pues nunca lo voy a lograr y me voy a frustrar constantemente. ¿Listo? Eso, habilidades de afrontamiento. ¿Qué tiene que ver entonces con estrés? Resulta que las habilidades de afrontamiento, cuando una persona utiliza una habilidad de afrontamiento que puede que no sea la adecuada, acuérdense, no son malas ni buenas, sino que puede que no sea la adecuada, pues muy posiblemente está generando estrés. Hay que hacer una diferencia importante con todos los términos que estamos viendo. El estrés es más adaptativo, el estrés es más que busca la acción. ¿Cómo así? Si yo tengo estrés por el trabajo que tengo que entregar la semana entrante, ese estrés, esa molestia que yo siento del estrés, es lo que hace que yo me mueva para generar un cambio y hacer que eso funcione. Les doy un ejemplo guardando proporciones. Yo voy caminando con una maleta muy pesada acá. Después de un rato la maleta me empieza a tallar en el hombro. El estrés sería el que me dice, Marco, acomódese la maleta porque ya me está doliendo. Me acomodo la maleta. Eso sería el estrés. Entonces, es negativo en la medida en que me genera esa molestia, pero es positivo en la medida en que me lleva a generar cambios. La diferencia con la ansiedad, ¿cuál sería? Que el estrés, digámoslo así, es un poco más adaptativo, es un poco más funcional porque busca generar esos cambios. Mientras que la ansiedad tiende a permanecer mucho más largo en el tiempo. Ahora, ¿la resolución de problemas puede servir para afrontar el estrés? Sí, claro. Si el estrés es generado por algo que yo pueda resolver como un problema. Si el estrés es generado por algo emocional, no me va a servir para nada. ¿Ok? Que espero haber respondido de manera clara. No, excelente, excelente, excelente esa respuesta. De hecho, pues nos deja claro de que la ansiedad de alguna manera se activa, no estando presente la situación, como el ejemplo que nos estabas comentando del bolso. O sea, el estrés nos está diciendo que allí está la situación que nos está llamando al cambio. Mientras que la ansiedad se va a activar no siempre que esté la situación, sino por haberlo vivenciado ya anteriormente, ya queda allí, digámoslo así, ahí en nuestro esquema cognitivo. Exactamente. ¿Cierto? Digamos que yo tengo una persona al lado que es muy cansona. Yo le digo, oiga, ya me tiene estresado usted. Nunca le digo es que ya me tiene ansioso, ¿cierto? Pero si una mamá está en su casa esperando a su hijo durante un mes, esa mamá está ansiosa porque su hijo llegue. Es decir, es más duradero en el tiempo y no necesariamente está el estímulo que le genera la ansiedad. Con el estrés, usualmente está el estímulo y es más adaptativo, más corto y busca que yo haga alguna acción. Así es, excelente. Bueno, Marco, vamos a responder otras preguntitas. Listo. Bueno, ¿en qué situación, digamos, hay que prender las alarmas? Porque estamos hablando de una serie de síntomas que nos estás diciendo como papás, validar la emoción, acompañarlo, guiarlo, ¿sí? Pero cuando decimos, esto ya se está pasando del límite, de lo normal, ¿ya? Como para papás que deben prender las alarmas y preocuparse y buscar ayuda ya pues a nivel, digamos, psiquiátrico, porque estamos hablando de una ansiedad de que han pasado los límites. Entonces, ¿cuándo preocuparse? Digamos que los síntomas que dimos hace un momento son para una ansiedad que puede ser manejable, como tú bien lo decías, puede ser llevadera, digámoslo así, en casa. Pero cuando sumado a esos síntomas, por ejemplo, ya aparece una rebeldía constante en un niño que no lo era. No es que todos los niños rebeldes tienen ansiedad, no se hacen unas generalizaciones, recuérdenlo. En un niño que no tenía esas características se convierte en un niño rebelde. Yo consultaría. ¿Por qué consultaría? Pues porque ese niño está mostrándoles a través de sus cambios de comportamiento que necesita que le den una mano. Recuerden, el niño no tiene la habilidad para decir la emoción que está sintiendo, ni siquiera sabe los nombres de las emociones que está sintiendo. Entonces es importante eso. Adicional a eso, si el niño, por ejemplo, se vuelve tímido en todas las situaciones sociales, claro, ese es un indicador. Es un indicador y hay que ponerle muchísimo cuidado,
¿Por qué? Porque me está hablando ya de una generalización de un comportamiento, de que ya no es solamente en determinado contexto, sino que ocurre en muchos espacios más el mismo comportamiento, ¿ok? Adicional a eso, el niño que esté cansado todo el tiempo, ese niño que como que todo el tiempo se siente cansado y no quiere sino dormir y dormir y dormir, ese síntoma puntualmente a muchos papás los lleva a consultar a nutricionista. Si con eso no funciona, si con eso no hay cambios, hay que empezar a ver si de pronto consulto a un psicólogo. ¿Por qué es tan importante? Usualmente se consulta con nutricionista porque puede ser una deficiencia de vitaminas, lo cual es perfectamente normal en muchísimos niños, ¿cierto? Pero cuando ya tiene esas vitaminas, está supliendo toda su alimentación de una manera adecuada y sigue ocurriendo, pues hay algo que está llamando la atención ahí y ese niño nos está tratando de enviar un mensaje para que consultemos. Cuando, por ejemplo, un niño tiene una cefalea constante, el dolor de cabeza constante, hay que consultar. Ahí hay que consultar, puede ser médico, puede ser un neurólogo, puede ser un psicólogo. Ya alguno de esos especialistas descarta o no y de acuerdo a eso seguirá el camino de la consulta, pero es necesario consultar. No es normal, como muchos papás dicen, que ande con dolor de cabeza todo el día. No, no es normal. Eso no es normal. Hay personas que se acostumbran con el dolor de cabeza a vivir así toda la vida. En un niño, recuérdenlo, no es normal nunca. Si un niño, por ejemplo, tiene miedo a perderse, no quiere separarse de sus papás, no quiere dejarlos nunca, todo el tiempo dice, papá, pero no me dejes solo, no llegues nunca tarde a recogerme porque yo siento que me va a dar algo, siento que me voy a morir, hay que consultar. Eso es un indicio importante. El niño que entra en llanto cuando ve que la mamá se aleja, claro, eso es normal en un momento de adaptación en el colegio. Pero si eso no pasaba y empieza a ocurrir nuevamente, ahí hay una alarma, ahí hay algo que se debe valorar. Pero recuerden, y esto es súper importante, los cuidadores o los padres son los que van a notar de primeras esos cambios. Por eso es tan importante que esas personas estén pendientes de esos cambios. Hay cambios que son normales. Hay cambios como que, por ejemplo, un niño sea rebelde en una edad. Sí, claro, eso es normal. Pero si es rebelde y nunca lo fue y arrancó de un momento a otro, me está diciendo algo. Por ejemplo, en niños que son abusados, es muy notorio cómo cambia su estado de ánimo y cómo ese niño empieza a ensimismarse, a tratar de no tener contacto con los otros, a no hablar mucho. Empiezan a dibujar muchas veces, son dibujos que pueden ser así como dolorosos, ¿cierto? Ese tipo de cosas son llamativas y es importante consultarlas. Así es, Marco. Bueno, muy importante pues lo que nos acabas de comentar. Son síntomas que de verdad son bastante persistentes y digámoslo así que sería como una parte pues fundamental para prevenir y cuidar la salud mental de nuestros niños y no trascender a un trastorno, puede ser depresivo, ¿cierto? Sí. Ya pues trascenderían con lo que nos estás comentando. Cuando el niño comience a ensimismarse, pues ya podríamos estar dándole paso a algo mucho más fuerte, que sería una depresión. Hay ejercicios, Julis, que yo creo que los papás pueden hacer en casa. Digamos que los papás más dedicados, yo entiendo que eso no son cosas que hagan todos los papás, pero que sí ayudan muchísimo en casa. Uno puede generar, por ejemplo, como un termómetro que se maneje en las emociones. Básicamente, no es más complicado que eso. Imaginen que esto es un termómetro, entonces yo acá lo que hago es poner en esta parte la paz, por ejemplo, entonces sería el 1, el 2, inquieto, el 3, molesto, 4, enojado, 5, furioso, y así va subiendo hasta que, por ejemplo, el 10 puede ser exploté. Ustedes dirán, pero ¿eso para qué me sirve cuando el niño esté por allá brincando? Pues claro, ¿le sirve para qué? Para que el niño le diga después, cuando esté un poco más tranquilo, mira, me sentía acá. Eso, tan simple, le está enseñando al niño a identificar sus propias emociones y a darse cuenta cuánto puede controlar un enojo y cuándo siente que va a explotar.
¿Por qué es tan importante eso? Porque empieza a diferenciar las distintas emociones y se da cuenta que no es o bravo o feliz. No, hay muchísimo más dentro de eso. Y los papás también se dan cuenta y empiezan a diferenciarlo. Otra cosa que pueden hacer con niños más pequeños es hacer las caritas, y es tan simple como imprimir las caritas de los emoticonos que tenemos todos en los teclados. Con paleticas. Ajá, unas paleticas, y es simple, la sonrisita, la carita triste, la carita de bravo, la carita de sorpresa, se van imprimiendo. Y cuando uno está entonces en medio, por ejemplo, de una discusión con un niño, el niño puede decirle qué emoción está sintiendo. Eso sirve, recuerden, no para que papá se sienta más tranquilo, no, para que el niño identifique lo que está sintiendo. ¿Qué valor tiene que identifique lo que está sintiendo? Pues que si lo identifica, puede empezar a manejarlo y poder hacerse dueño de sus emociones y no de el papá que le diría a usted no se ponga bravo. Claro que se ponga bravo, tiene todo el derecho a ponerse bravo. Identifique usted qué situación lo llevó a eso, ¿vale? Pero esas son herramientas que pueden servirles mucho. Exacto, muy, muy importante esas herramientas pues que les ha brindado a los padres, de verdad, para hacerlo en casa, e incluso lo pueden hacer con los niños, ¿verdad? Claro. De verdad que es muy interesante. Bueno, Marco, aquí hay otras preguntas. Aquí hay, bueno, ya vamos a abrir paso a las preguntitas. Dice, uy, esa pregunta sí la vi, me salió a mí. ¿A dónde sí, me bueno, salió? es decir, Dice, tener expectativas sí, muy altas sobre ellos, sobre su comportamiento. Yo diría que no es tener expectativas muy altas, es tener unas expectativas mucho más sobre el autocontrol del niño. Me explico. Tener expectativas altas no es que sea malo, no, para nada, claro que no. Me refiero a eso que no necesariamente el conocer sus emociones y manejarlas es una expectativa alta, no. Un adulto puede hacerlo, no todos los adultos lo pueden hacer. Recuerden lo que dijimos al inicio. Es importante que yo les enseñe a manejar sus emociones no para que sean reprimidas, sino para que sepa qué es lo que está sintiendo, le dé un nombre y sepa que eso que está sintiendo es normal, ¿cierto? Que pueda controlarse a sí mismo y que no sea un dependiente de los papás o una persona que se va frustrando constantemente. Entonces no es, digamos, una expectativa alta, sino es más bien tratar de acomodar para que ese niño, cuando sea esa esponja que empieza a recoger todo lo que viene, pueda manejarlo y afrontarlo de una manera adecuada. Algo así es. así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Bueno, vamos con otra preguntita porque, bueno, no sé dónde mirar el tiempo, cuántos duran los en vivo. Yo estoy aquí súper concentrada, de verdad. Qué bien, Tú qué sabes bien. que por fin nos quedamos por horas, pero creo que también tiene su tiempo. No sé ahorita qué hiciste, pero la pregunta la vi. Exacto, Esa la vi. todo. Les exige, exacto. Bueno, nos pregunta Sabi Mundo Guiarte, que es Jessica Alfaro, nos pregunta las exigencias de los padres frente al niño, cómo deben de ser. No, espérate. La exigencia de los padres frente al cómo deben ser sus hijos también genera ansiedad. Esa pregunta es súper importante y muchas gracias por haber tocado ese tema. Sí, los papás en buena parte son uno de los mayores generadores de ansiedad. No solamente, como decíamos hace un rato, por una separación, por ejemplo, sino también por eso. Porque los niños están todo el tiempo sintiéndose que deben ser mejor, que deben hacer más para ser valorados. Esas mamás que se meten en absolutamente todos los espacios de sus niños, les evalúan todo, les dicen de quién deben ser amigos, de a quién le escribieron, de por qué dijo tal cosa, de qué chateó en tal espacio. Recuerden, si ustedes se meten en absolutamente todo, le están dando el mensaje de que lo que él está haciendo o ella está haciendo está equivocado. ¿No? Y hay un momento en el que el padre debe confiar en la crianza, tan simple como eso, Así es. y confiar en que lo que hizo está bien y dejar que el niño siga. ¿Va a cometer errores? Pues claro, ninguno de los presentes pasó a donde está sin cometer errores. Entonces,
Un papá muy exigente, muy demandante, una mamá exigente o demandante, sí, generan muchísima ansiedad para un niño. Muchísima ansiedad. Imagínense un niño de 10 años teniendo de responsabilidades no solo lo que está estudiando, sino cumplirle a su papá en lo que él dijo, porque él dijo, es que usted es mi hijo y tiene que ser esto y esto y esto. O sea, ¿qué Así, entendió el niño? Que si no lo cumplo, dejo de ser su hijo. ¿Cómo voy a entender yo eso como un niño? Pues, me van a dejar de querer, me van a abandonar. es, Acuérdense de algo. El niño hace un vínculo entre la persona que está aquí dándome instrucciones y la emoción que yo tengo. Para el niño es un proceso difícil que toma tiempo el separar el que esa persona me valide y el que yo me valide. Es decir, si esa persona me hace sentir mal, yo me siento mal, porque no estoy valiendo para las personas que son autoridades para mí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Qué buena pregunta. excelente pregunta, así es, Marcos, sobre todo porque también, pues, apoyando mucho esa parte, los papás que son sobreprotectores también, pues, invalidan al niño como tal. Y bueno, y en esa parte es importante que, aparte de esos factores externos que mencionaste, aquí, pues, acabas de mencionar los factores internos. No hay nada más fuerte que esa constante carga, ese constante conflicto que va a tener el niño en que yo debo hacer lo que dice papá para verlo feliz y de alguna manera el niño se está sobrecargando y se está sobreexigiendo también, Claro. ¿verdad? Entonces acá, Además que recuerda que la relación papás-hijos se basa en la incondicionalidad. Pero si yo le digo al niño que tiene que ser así para que valga, pues ya no estoy siendo incondicional. Le estoy diciendo, si no te comportas así, ya no vales. Entonces hay que ser cuidadosos. así es, así es. Bueno, vámonos con otra preguntita. Ok, ya estamos casi ok, bueno. Aquí bueno, es fundamental, pues, Marcos, en el colegio, jardín, naval, pues tenemos niños también pequeños, ¿ya? Más que todo las edades de la primera infancia. Entonces, pues hay una preguntita que me hicieron acá al interno y tiene que ver con los niños, ¿qué hacer con los niños más pequeños, más bebés? O sea, estamos hablando de entre 1 o 3 años, ¿ya? Ujú. ¿Cómo identificarlos con los más bebecitos, Ok, los más listo. pequeños? Claramente en un niño de ese rango de edad, pues identificar algo que le genere estrés o ansiedad va a ser muchísimo más difícil. En esos niños es muy fácil generar un condicionamiento clásico. ¿Qué es un condicionamiento clásico? Ya voy a explicarles. En una versión resumidísima, y si hay algún otro psicólogo acá viendo, por favor, perdónenme, pero es para que todos me entiendan, es como que ese niño haga un vínculo con algo negativo, ¿m? Con algo que pudo ser positivo, pero que ese niño lo convierta en algo negativo. Un ejemplo simple que yo creo que todos los niños o todos los papás lo hemos visto, y es que, por ejemplo, está viendo algún dibujito animado en la televisión y empieza a llorar y pega el grito durísimo y no lo para el llanto. Eso, por ejemplo, es un indicador de que algo de que vio le generó estrés. Yo no me iría hasta que le generó ansiedad porque es muy difícil de diferenciar esa línea, mejor dicho. Pero sí es importante fijarnos en ese comportamiento del niño o del bebé, cómo va cambiando. ¿No? El bebé, por ejemplo, que empieza, es algo común también, que se coge una manito y empieza así a enterrarse las uñas. Eso es un indicio de que está atravesando estrés por algo. Recuerden, no quiere decir que sea malo y entonces debo evitárselo. No puede ser que se está acostumbrando, por ejemplo, al ladrido de un perro. ¿Mm? Puede estarlo afrontando así, puede estarse acostumbrando a un taladro que sonó en una casa. Es decir, no todo es necesariamente negativo. Muchas veces ese niño se adapta más fácil que el adulto a esas demandas que tiene. Pero digamos que el lineamiento clave es
esos cambios de comportamiento del bebé, que no son tan llamativos, sino solamente para la persona que los conoce claramente, ¿no? Que, por ejemplo, ya no le gusta dormirse en tal espacio, le cogió miedo a tal persona. Te doy un ejemplo de mi hijo, precisamente. Mi hijo, cuando era pequeño, un día, un profesor lo Marcos, levantó. Dime, ¿se nos va a cortar? Marcos, sí, se nos va a cortar, entonces nos volvemos a conectar Dale, dale, sí, cerramos. porque quedan cinco segundos. Bueno, vamos a esperar nuevamente que se conecten y pues que también se conecte Marcos. Bueno, allí está. Estamos saludando a la docente. Listo, muy bien, se están conectando. Vamos a conectar a Marcos. Hola, Yuris, ¿me ves? Sí, claro, sí, te vemos y te escuchamos muy bien. Listo. Todavía no te ves. No, nada, yo sigo sin verme, pero yo te creo. Bueno, listo. Bueno, ¿por Ah, dónde bueno, íbamos? sí, entonces te decía yo que algo que pasó precisamente con mi hijo es que una vez un profesor en un colegio, me reservo el nombre, lo alzó, yo lo alzo constantemente como de la cintura y jugábamos al avión, un profesor lo alzó y como que estuvo a punto de caérsele, no se le cayó, pero estuvo a punto de caérsele. Desde ese día, cada vez que uno lo intenta alzar, él empieza inmediatamente así agarrado, no, 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 no. Ese cambio de comportamiento es algo que nota una persona que esté con él todos los días. Entonces, por eso es tan importante que esas personas sean las que estén pendientes de cómo ese comportamiento pudo haber cambiado. Eso es clave. Fundamental, exacto, exacto. Tienes toda la razón allí. Fundamental, pues, los cuidadores, los que están cerca de él y pues identificar esos cambios muy minuciosamente, ¿cierto? Exacto. Porque puede cambiar a nivel conductual, pero puede ser por otro tipo de situación, no precisamente Sí. por un estrés o una ansiedad. Bueno, Marco, me gustaría, como nos estamos enfrascando a los más pequeños, la ansiedad por separación. Aquí, pues, tomarlo a nivel general, pues vemos cuando los papás, esa figura de apego tiene que laborar, entonces Ujú. vemos a un niño pequeño, obviamente no Sí. quiere separarse de su mamá, entonces tiene que retomar pues su vida laboral. ¿Cómo manejarlo? Yo pues creería conveniente de pronto hablarle a esos papás de cómo manejarlo o sea, independientemente de que se tiene que dar la situación, se tiene que dar porque tiene que desprenderse, es algo Exacto. normal que sea. Entonces, Eso es importante que los papás lo tengan claro, ¿no? Es decir, es tal vez de las situaciones más dolorosas, más dolor. pero es importante que los papás lo tengan claro. Digamos que hay dos formas de enfocarlo. Una manera es que cuando, por ejemplo, llegan al colegio, se deja al niño, el niño que apenas está empezando a caminar, se tiene que quedar en el jardín con los otros compañeritos, pues tiene que haber un vínculo importante con la profesora. Cualquier niño, incluso cualquier adulto, si yo estoy acá con una persona que confío ciegamente y me quedo con otra persona que no conozco y me tengo que quedar, pues yo lo pienso mil veces. Es lo mismo que un niño, solo que el niño no lo expresa así y empieza llanto y llanto y llanto y pataleta, tirada al piso, todo lo que ya conocemos. Así es. ¿Cómo se puede manejar? Generando gradualmente ese vínculo con la profesora. Opción uno. Opción 2. Entregando un objeto que genere seguridad. ¿Cómo hace un objeto que genere seguridad? Yo no sé si muchos de los papás se acuerden de Snoopy o de Calvin y Hobbes. Creo que era Calvin que cargaba una manta, una cobijita, y cargaba al tigre, que era Hobbes, ¿no? Ese es el niño expresando seguridad a partir de ese objeto.
Es un objeto vincular que le sirve como objeto de transición, digamos, durante esa etapa. Uno puede generar eso. Mi hijo, por ejemplo, cada vez que iba al jardín, llevaba un carro distinto y le llevaba carros a los compañeritos. ¿No? Entonces se convirtió a ese el objeto de seguridad. Yo creo que si lloró, lloraría una, máximo dos veces. Y claro, la profesora también como que estaba sintonizada, entonces le permitía los carritos, claro, ¿cuál trajiste hoy? Ven, sí, no sé qué, y cambiaba con los otros compañeritos y lo encarretaba en eso y él respondió perfectamente. No todos los papás pueden hacer eso, pero recuerden, es muy importante, como decíamos en el en vivo previo, validarle la emoción. Es decir, validarle el llanto. Pues es que está llorando porque no sabe cuándo lo va a volver a ver y es normal. Abrácelo, tranquilícelo, dígale que todo va a estar bien, sea paciente, enséñale a respirar, vamos a respirar, mira, levanta los bracitos, baja los bracitos y le van dando esa tranquilidad que el niño encuentra en uno como cuidador, como padre, ¿cierto? Cuando eso ya ocurre, gradualmente se va pudiendo hacer. Ahora, ¿qué errores no se deben cometer? Que cuando yo llegue a dejar al niño, por ejemplo, el niño empiece a llorar y yo lo cojo, lo alzo y me lo llevo de vuelta. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, le enseñé al niño que cada vez que quiera algo va a llorar Exacto. hasta que no pueda más y yo voy a cumplir lo que él quiere. ¿Mm? Así es. Entonces Yo es creo muy que importante acompañarlo para que eso no pase. así es. Yo creo que este trabajo es fundamental más que todo con el adulto, ¿verdad? Que se tiene que desprender más que todo porque sea como sean los niños se terminan adaptando. Ellos Claro. pues tienen ese pues aprendizaje allí y esa parte pues de adaptación a cualquier situación. Y ese va a ser Hay el que, principio, ahí hay que hacer la algo primer. importante. Hay que decir algo importante, Yuris, perdón que te interrumpa, pero esto es clave. Si el niño, digamos, después de cierto tiempo que uno consideraría que ya es normal como que se adapte, que llegue tranquilo y esté tranquilo en el colegio, sigue presentando eso, hay que consultar porque ahí ya puede ser ansiedad por separación patológico como tal, digamos, no el entre comillas, sino la patología como tal, y requiere ayuda para poderlo llevar a cabo. Si, por ejemplo, en el hogar usted sale para la tienda y el niño no entiende que usted va a la tienda, pero que va a volver, ¿cierto? Sino que cree que nunca va a volver y se le tira la pierna y lo abraza, y eso pasa en muchos espacios, pues es importante consultar porque eso ya no es normal. Esa claridad me hizo falta. No, está bien, perfecto, exacto. Siempre allí, pues, siempre pues previniendo y tratar de ver cuándo preocuparse más de lo normal, el tiempo, la frecuencia allí, que tanto perdura, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué otra preguntita para tratar como ya de finalizar? Sí, ya ahora sí podemos ir cerrando. Sí, exacto. No, Marco, pues encantada con la aceptación de tu invitación, con la invitación que te realizamos, encantada con todo pues lo que recibimos. Yo creo que todos los padres se van contentos, las docentes que están aquí acompañándonos con todo lo que recibimos. De verdad que ha sido de gran beneficio y aprendizaje. Le doy las gracias a los padres del Colegio Refugio Naval, al apoyo de la escuela Taller Divertiarte Folklore, a las docentes, a todas las personas pues que recibieron la invitación por parte tuya, Marcos. De verdad que gracias por compartirlo. Y bueno, a ti, especialmente a ti, por compartir todo ese conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Que sí, Muchas gracias a muchas ti por la gracias. invitación, gracias al Refugio Naval, de verdad les mando un abrazo, gracias por todo, gracias a la persona que nos puso en contacto nosotros dos para poder hacer esto tan chévere Sí, y de sí, verdad, muchísimas gracias. muchas Exacto, gracias. Sí, 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 muchas exacto. gracias. Eso, Recuerden, cualquier cosa pueden consultar, eh, me pueden exacto, buscar en Marcos, Instagram aprovecha. en arroba PS Aprovecha. Marco G. Cualquier cosa, ahí me pueden consultar. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y Yuris, muchas gracias. Oíste, un abrazo grandote. Listo, muchas gracias a ti. Abrazos. Chao.